Adoptar un gato cachorro es una experiencia maravillosa. Eso sí, debemos recordar que los gatitos son muy sensibles y necesitan cuidados especiales para crecer correctamente. En este nuevo vídeo de Experto Animal te explicaremos cómo cuidar de un gato cachorro. Toma nota. Si es la primera vez que adoptas un gatito, debes tener en cuenta algunos detalles básicos antes de su llegada. Si te esfuerzas en prepararlo todo, probablemente se adaptará antes y su relación contigo será mucho más positiva. Los gatos son animales muy escrupulosos, por lo que te recomendamos dejar en zonas separadas el comedero, el arenero y el bebedero. Si tienes otros gatos en casa o vas a adoptar varios gatitos a la vez, te recomendamos tener un recipiente para cada uno. De esta forma evitarás los conflictos. Además, debes limpiar todos los utensilios cada cierto tiempo y renovar el agua para que no la rechace. También será importante hacerte con un rascador. De esta forma evitarás que tu gato se lime las uñas en los muebles. Descubre en otro vídeo de Experto Animal cómo hacer un rascador casero. Finalmente tendrás que dejar una cama en una zona tranquila de la casa, para que pueda descansar sin interrupciones. También te recomendamos hacerle un nido para que pueda esconderse cuando tenga miedo. Eso sí, cuando se encuentre allí nunca debe ser molestado. Si hemos adoptado un gatito de un mes, será importante acudir a un centro veterinario cuanto antes para obtener leche maternizada artificial, la cual será la base de su alimentación. Es muy importante resaltar que nunca se debe separar a una madre de sus gatitos, a no ser que sea estrictamente necesario. Y es que los pequeños requieren la leche materna para recibir el calostro y los cuidados que solo una progenitora puede proporcionarle. A partir de 2 meses de vida podemos iniciar al pequeño en la alimentación sólida, siempre de forma progresiva. Le ofrecemos diariamente pequeñas raciones de comida húmeda o patés específicos para gatos cachorros. Más adelante empezaremos a humedecer su pienso en agua. Y una vez coma sin problemas, podremos pasar a la alimentación totalmente seca. La edad óptima de adopción de un gato es de 3 meses, momento en el cual está completamente destetado, inmunizado y ha aprendido las conductas necesarias de su madre, el hábito de aseo, la micción en el arenero o el aprendizaje del lenguaje felino. En esta etapa, el gatito ya debe comer alimentos sólidos sin problemas. Existen varios tipos de alimentación que podemos ofrecer al gatito y cada una tiene sus ventajas e inconvenientes. Será decisión de cada propietario apostar por un tipo de alimentación u otra. Si bien el pienso aporta todos los nutrientes necesarios para el felino, no es siempre fácil encontrar uno de buena calidad para cachorros. Por otro lado, las dietas caseras son más económicas y podemos garantizar que sean elaboradas a partir de productos naturales. Eso sí, necesitan un seguimiento veterinario para descartar la aparición de parásitos o deficiencias nutricionales. Si hemos adoptado un gatito con 3 meses de vida que ha estado siempre junto a su madre, podemos asegurar prácticamente que habrá socializado correctamente con otros gatos, lo que evitará miedos o conductas agresivas hacia ellos. La socialización también es fundamental para la adquisición de otros hábitos propios de la especie. Debemos ser conscientes de que socializar a un gato adulto es muy complicado, en ocasiones imposible. Por esa razón será muy imprescindible seguir socializando al gatito una vez llegue a nuestro hogar. Le presentaremos todo tipo de personas, objetos, ruidos, entornos y, al ser posible, otros animales. 1. El cepillado. El cepillado regular reforzará nuestro vínculo con el gatito y nos ayudará a mantener su pelaje limpio. También es indicado para detectar problemas de salud o parásitos cuanto antes. Podemos utilizar un cepillo de goma para gatos de pelo muy corto, una carda para gatos de pelo medio y un peine de tipo rastrillo para los gatos de pelo largo. 2. Estimulación mental. Ofrecer a nuestro felino enriquecimiento ambiental es importante para prevenir problemas de conducta. También nos ayuda a estimular su inteligencia y a evitar el estrés, la ansiedad y la depresión. Podemos enriquecer su día a día con juguetes de inteligencia, juguetes expendedores de comida o catnip. De hecho, podemos estimular a nuestro gato con prácticamente cualquier cosa, incluso con una caja de cartón. Estimulación física. Al margen de las actividades que ayuden a estimular a su mente, animarle a realizar actividad física es imprescindible para mantener su musculatura desarrollada. También nos ayuda a prevenir el sobrepeso y la obesidad. Podemos comprarle un túnel para gatos, un árbol para trepar o poner premios en las alturas, para que tenga que saltar y alcanzarlos. Juegos. Un gato puede llegar a despreciar sus juguetes después de una única sesión de juegos. Eso es debido a que necesitan a su lado a alguien que les incite a jugar y a divertirse. Si no tienen otro gato con el que divertirse, debes pasar tiempo con tu gatito, jugando con él a diario. Amor y cariño. Al margen de todas estas actividades, el gato requiere algo más: amor. Nunca será completamente feliz si no tiene una familia a su lado que le quiera y le cuide, que le permita dormir encima suyo o que se deje lamer y mordisquear. Dejando a un lado los falsos mitos, el gato es un animal muy cariñoso. Si se le da la oportunidad, puede convertirse en nuestro mejor amigo.
Desparasitar a nuestro gatito será un aspecto fundamental para su salud, especialmente si tiene acceso al exterior o convive con otros animales. Esta rutina le ayudará a prevenir la aparición de parásitos internos e externos. La desparasitación debe iniciarse al mes y medio de edad y es imprescindible que ésta sea supervisada por el veterinario. Se recomienda desparasitar al gato cada 15 días hasta que el cachorro cumpla 3 meses de edad. Posteriormente, la desparasitación se realizará una vez al mes hasta que el gato cumpla los 6 meses de edad y finalmente una vez cada 3 meses. Debemos tener en cuenta que el consejo profesional de un veterinario resultará imprescindible, ya que tanto la desparasitación interna como externa debe realizarse con productos específicos para gatos cachorros y empleando una dosis justa. Le iniciaremos también en el programa de vacunación para gatos a los 2 meses de edad. Las primeras vacunas que se aplicarán serán la triple felina o el trivalente y el test de leucemia. Con esto nuestro gato quedará protegido frente a las siguientes enfermedades: panleucopenia rinitis infecciosa, calcivirus y leucemia. Las vacunas necesitarán una dosis de refuerzo de forma anual y para mantener a nuestro gato sano debemos seguir de forma estricta la periodicidad de la vacunación. Si queremos que nuestro gato cachorro crezca de forma saludable, será imprescindible acudir al veterinario de forma periódica cada 6 o 12 meses. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle a like, no olvidéis pasaros por el canal para ver otros vídeos y si queréis descargaros la nueva aplicación de Experto Animal. Hasta la próxima, expertos.